Mi nombre es Cairo Cardoso y seguimos con la serie de videos sobre mejoramiento personal en el ámbito económico. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de presupuesto. En el tema pasado te mencioné que era pero muy importante el ahorro. El ahorro es vital para poder alcanzar nuestras metas y superarnos personalmente. Pero para alcanzar ese ahorro, independientemente que tú seas independiente, que tú seas trabajador a una empresa o un empleador, si tú no tienes un presupuesto y no estás estructurado, esa meta es bastante difícil. Básicamente podemos decir que hay 6 tipos de presupuesto. De hecho, mire, yo aquí tengo mi listica de los tipos de presupuesto y de hecho yo experimenté con varios tipos de ellos, aun cuando yo te voy a decir cuál es mi tipo de presupuesto o el presupuesto que a mí me ha funcionado y que me gusta más. Empecemos por decir que todas las personas tenemos un presupuesto, todas, absolutamente todas, estés consciente o no estés consciente de ello, ya que si tú vives arrendado, vamos a llamarlo de esa manera, alquilado, dependiendo del país donde estemos, tú necesitas pagar tu arriendo, tu mensualidad. Eso es parte de tu presupuesto, así no lo tengas escrito, estructurado. Tienes que pagar los servicios de luz, agua, teléfono, celular, si tienes algún tipo de servicio de Netflix o televisión por cable. Y cada quien tiene en su cabeza algún tipo de estructura para subsistir. Pero casi siempre, la mayoría de las personas llegamos a fin de mes y o no sabemos cómo se nos fue la plata o a duras penas llegamos a fin de mes. Y eso hace que se haga pero muy difícil el tema del ahorro. Y como te dije, si bien es cierto, más adelante te voy a explicar que el ahorro no es la solución actualmente en el siglo XXI, es la base o el principio para que puedas crecer y proyectarte. Se podría decir que existen 2 tipos de presupuesto, un presupuesto que es mensual y un presupuesto que es anual. Hay gastos que son anuales y hay gastos que son mensuales. Y lo correcto o lo debido es que uno estructurara ambos para que no tuviera problemas. Pero vamos a empezar por lo más básico, un presupuesto mensual. Existen básicamente 6 tipos de presupuesto. El primer tipo de presupuesto lo podríamos llamar que es el presupuesto feliz. Ese es el que todo el mundo le gustaría, aun cuando a mí no me convence mucho. Pero el tipo de presupuesto feliz es aquel tipo de presupuesto donde tú le das prioridad a cosas que te hagan feliz, a cosas que te alegren, cosas que te emocionen. Y ese tipo de presupuesto tiene una ventaja en aquellas personas que están empezando, ya que elaborar un presupuesto mensual donde esté enfocado en que tú te sientas bien o te sientas feliz, eso te motiva a hacer un presupuesto. Ese tipo de presupuesto es muy bueno para las personas que están comenzando y está enfocado a que tú le vas a dar prioridad a aquellas cosas que te emocionan, aquellas cosas que te llenan, aquellas cosas que tú deseas, pero pones en segundo lugar lo demás. O bueno, no es que lo pones en segundo lugar, sino en segundo plano. Tú vas a priorizar es tu felicidad. Ese tipo de presupuesto yo no lo veo tan viable porque no te proyectas, o casi siempre no es un presupuesto que está proyectado para crecer en el futuro, pero es una opción, una opción viable o válida. Seguimos usando minuticas. El segundo tipo de presupuesto es un tipo de presupuesto que podemos llamarlo un presupuesto flexible. En el presupuesto flexible tú vas a anotar un gasto aproximado de los servicios de luz, agua, teléfono, celular, servicio de suscripción, universidad, todos los gastos que tengas, hijos, colegios, pero es un gasto aproximado. Ese tipo de presupuesto, sin contar que una vez que ya tú tienes cubierto todo eso, todo lo que queda es tuyo. Entonces no está destinado, no está estructurado. Ese tipo de presupuesto, la persona se siente muy tranquila, sabe que puede cubrir todos sus gastos, sabe que bueno, ya pagué la luz, ya pagué el teléfono, ya pagué el colegio, ya pagué la universidad, pero tampoco está muy enfocado en tu crecimiento. Es un tipo de presupuesto válido, pero también a mí no me gusta mucho. El presupuesto que yo uso, o el que actualmente estoy usando, es un presupuesto
que se llama presupuesto suma cero. El presupuesto suma cero es un tipo de presupuesto donde absolutamente todos tus gastos están equiparados o balanceados con tus ingresos. Quiere decir que cada peso o cada bolívar o cada dólar que tú recibas está enfocado y está destinado a una función. Ese tipo de presupuesto es excelente para crecimiento, pero tiene el detalle o tiene la dificultad de que tienes que ser muy controlado y llevar un registro muy específico de tus gastos, literal. O sea, simplemente te compras un café y lo anotas. Pero te permite saber en la vuelta de unos 2-3 meses cómo estás gastando tu dinero y en qué puedes mejorar o qué no puedes mejorar. Y para el tipo de situación en la cual yo me encuentro, me parece que es excelente. Pero necesitas mucha planificación, mucha disciplina es la palabra correcta para este tipo de presupuesto. Ese es el que yo uso. El otro tipo de presupuesto es un presupuesto que podemos llamar que es el presupuesto enfocado en el ahorro. Este tipo de presupuesto es aquel que la gente dice págate a ti primero y después lo demás. El hecho de que tú te enfoques en un tipo de presupuesto de ahorro quiere decir que tú vas a destinar un monto fijo, un porcentaje, un valor todos los meses o cada quincena para tu ahorro, para ahorrarlo, ya sea para tus estudios, ya sea para un eventual percance o ya sea para algo que desees comprar, para un viaje. Ese tipo de presupuesto a las personas les gusta mucho porque si tú te enfocas en una meta de ahorro y tú apartas este dinero de una vez apenas cobras o recibes tu pago, te permite alcanzar metas y objetivos de una forma práctica, de una forma objetiva. A mí me gusta también ese tipo de presupuesto, pero este tipo de presupuesto requiere que tú tengas un nivel de ingresos que te sobre un poquitico de plata, de modo que no estés muy justo. Cuando tú estás muy justo o tus gastos están muy al ras de tus ingresos, el hecho de ahorrar o pagarte a ti mismo a veces parece que no fuera muy viable, aun cuando yo siempre en mi mismo presupuesto de suma cero yo tengo un monto pequeño acorde a lo que estoy ganando para ahorro con un objetivo específico que después les voy a comentar. Pero en el tipo de presupuesto que es de ahorro, ese tipo de presupuesto dice, bueno, yo voy a ahorrar el 5%, el 10%, el 15%, el 20%, y eso va destinado a ahorro que después lo usaré para una inversión, para comprarme una cámara, para un viaje, para lo que tú desees. Ese tipo de presupuesto es muy bueno, pero tiene ese detalle, ese detallito de que realmente tienes que contar con un ingreso un poquito alto para poderte enfocar en eso. Aun cuando, como te estoy diciendo, en el presupuesto tú sumas cero, que es el que yo uso, yo tengo un monto, en este caso no es un porcentaje, sino un monto fijo, que estoy destinando a ahorro y simplemente es como que me olvido de eso. Ese monto no existe, ese monto, eso es como si hubiera pagado la luz, hubiera pagado el teléfono, el celular, y la idea es esa, que ese dinero en un futuro yo lo voy a usar o tengo un plan para ese dinero, para mi crecimiento económico y ir formándome una base que me permita una libertad financiera, una tranquilidad financiera. Existe otro tipo de presupuestos que son muy famosos, que de hecho yo lo recomiendo. Ese fue el primer presupuesto que yo aprendí en mi vida, que es el presupuesto de sobres. El presupuesto de sobres simplemente es que tú cobras o recibes tu pago, sacas todo el dinero y haces sobrecitos con montos que es, bueno, el arriendo, la luz, el celular, cualquier gasto planificado que tú tengas en tu presupuesto, y eso te permite estructurarte. Y para las personas que no son muy buenas con las aplicaciones, que le cuesta el banco, que se desorientan mucho con los pagos, eso te obliga a que ya tú sabes que tienes ese dinero ahí apartadito y no lo vas a usar sino para eso que lo que destinaste. Eso es muy bueno, eso te permite planificarte. Cuando yo era niño, mi mamá no tenía un sistema de sobres, no usaba sobres, usaba rollitos. Hacía unos rollitos con unas ligas o con un pabilo, lo amarraba con un hilo
le ponía un papelito y le decía, bueno, esto es para la luz, esto es para el pago de la casa, la hipoteca, esto es para el colegio. Y yo crecí con ese tipo de presupuesto y quizás por eso se me hace un poquito más fácil la parte de los presupuestos. Tiene el inconveniente de que al tener todo el dinero en efectivo, si necesitas pagar algo, no, estamos en el siglo XXI y ya no lo puedes hacer por celular, tendrías que ir al lugar, a la agencia, a la oficina a pagarlo, y eso a veces a algunas personas se le dificulta por algo del tiempo. El tiempo ahorita es muy valioso, las personas estamos muy ocupadas, o la mayoría estamos ocupadas y a veces eso quita tiempo. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo era niño y mi mamá me mandaba a pagar los servicios, yo decía que nada más podía hacer dos diligencias en la mañana y dos diligencias en la tarde, porque iba a pagar la luz y haciendo la fila, la cola, para pagar el servicio se me podía ir 1 o 2 horas, sin contar el hecho de ir y venir. Entonces eso, en la actualidad, existen herramientas que te facilitan la gestión para los pagos y quizás actualmente esté un poquito en desuso, pero si tú eres una persona que necesitas organizarte y se te hace muy difícil, este tipo de presupuesto es para ti. Existe el último tipo de presupuesto, que es los presupuestos que están basados en porcentajes. Esos tipos de presupuestos son ideales, tú lo ves en YouTube y lo ves en aquellos youtubers y lo ves en los libros y suena maravilloso. Bueno, yo voy a dedicar el 50% para mis gastos y el otro 50% lo voy a dividir en 10% inversión, 30% ahorro, 20% estudio, no sé, X. Ese tipo de presupuesto, desde el punto de vista de papel, suena muy bien, pero desde el punto de vista práctico, la verdad es que tú tienes que tener unos ingresos altos para poder aplicar ese tipo de presupuesto de porcentaje, porque por ejemplo, vamos a suponer que tú quieras ahorrar, tú quieres tener un mes de sueldo para cualquier eventualidad, que es lo que yo recomiendo. Un mes de sueldo para cualquier eventualidad. Eso resulta ser que tendrías que ahorrar mínimo el 5% de tu sueldo. Pero saca la cuenta cuánto tiempo tardarías en reunir ese mes de sueldo con el 5% o el 10%. O réstale, agarra tu sueldo o tu pago y réstale el 10% y después trata de pagar todas las cosas y te vas a dar cuenta que el 10% es un número bastante alto, es un número importante, no es cualquier número. La gente cree que el 10% es poquito, pero es bastante. Entonces, este tipo de presupuesto, a mí me parece que desde el punto de vista práctico es muy bueno si tú tienes los recursos o los medios, los ingresos para ponerlo en práctica. Me parece fantástico, pero resulta ser que si tú no tienes esos niveles de ingresos, llevarlo a la práctica a veces es un poquito difícil. Yo en algún momento lo practiqué, en algún momento lo hice. Cuando vivía en Venezuela, yo hice ese tipo de presupuesto, yo aplicaba porcentajes, pero es que mi sueldo era un sueldo elevado y me permitía hacer ese tipo de juegos. Actualmente no cuento con esa disponibilidad y por eso uso el sistema de suma cero, que es el que me parece actualmente para mi situación el más adecuado. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo hablando, no sé si te ha gustado este video. Por favor, si te gusta mi canal, suscríbete, que estoy comenzando y esos likes creo que ayudan a YouTube a que suba las vistas del video. Siento que es un video que es valioso, ya que no es el típico video de que está pagado, estructurado, es la vida real de una persona. Y siento que lo que necesitamos ahorita es eso, realidad para levantarnos y surgir. Y yo soy de las personas que te digo que sí se puede, que sí podemos crecer, que sí podemos lograr las cosas, pero necesitamos estructura, planificación, y esa es la idea de este canal, que cualquier persona en cualquier parte del mundo, no importa en qué país vivas, yo darte las herramientas para que puedas crecer personalmente. Date cuenta o ve que en la sociedad que vivimos, el dinero no es que da la felicidad, siempre lo digo, el dinero no da felicidad, pero sí da tranquilidad. Y no solo da tranquilidad, sino que es una herramienta muy versátil que te permite hacer una gran cantidad de cosas. Y tenemos que adaptarnos a la realidad, al mundo que vivimos, y sé que lo podemos lograr. Entonces, este es el segundo video donde te explico la importancia
de los presupuestos para tu ahorro y crecimiento personal. Por favor, eh, suscríbete, dame like. Muchísimas gracias. Y esa es la base para que nosotros podamos surgir y levantarnos desde un punto de vista personal y poder alcanzar nuestras metas, ya que la sociedad en la que estamos inmersos, en la que vivimos, el sistema en el que vivimos, realmente no podemos estar o no podemos aislarnos de la parte económica. Para poder surgir y levantarnos, realmente hace falta un presupuesto y un ahorro. El presupuesto, una vez que uno ahonda y trata de superarse, se da cuenta que existen varios tipos de presupuestos. Y sinceramente yo me traje una listica porque aunque yo pasé por varios de ellos, no por todos, yo busqué exactamente todos los tipos de presupuestos que hay. Realmente el primer tipo de presupuesto que existe es cuando la gente no se da cuenta que lo tiene. Realmente todos tenemos un presupuesto, absolutamente todos, ya que el hecho de que tú vivas en una casa, generalmente tienes que pagar arriendo, servicios, celular, telefonía. 2 y 3. Podemos decir que las personas, como había mencionado, algunas tienen un presupuesto implícito, pero esto no te permite crecer o desarrollarte o aumentar o proyectarte en tu vida. Corta. Uno, dos, tres. Como te mencioné, es muy importante el presupuesto. Y como te he dicho, como te estoy comentando, aunque tú no tengas un presupuesto estructurado, implícito tú tienes un presupuesto, ya que tú seguramente pagas servicios, arriendo, celular o universidad y tú tienes una estructura parcial de los gastos que tienes a tu mes. Pero eso no es suficiente si tú quieres proyectarte y crecer y alcanzar cosas mejores en la vida. Sobre todo te lo digo yo como migrante, que me tocó empezar, yo siempre digo que empecé desde menos cero. De menos cero, porque digo de menos cero, porque cuando tú naces, tú tienes una familia, una mamá, un papá, una estructura que te da soporte
Y aunque tú no lo creas, eso es una maravilla, eso ayuda muchísimo. Pero cuando tú migras y vas a otro país, eso no lo tienes. Entonces realmente te toca a ti solo contra el mundo, literal, literal. Eso no lo entiende una persona hasta que no lo vive. Y si tú no te estructuras y no tienes un presupuesto, no elaboras un presupuesto, realmente se hace muy difícil proyectarte y crecer. Entonces, tú te darás cuenta que casi siempre llegas a fin de mes y no sabes en qué se te fue la plata. O a duras penas llegas al final de mes. Y eso es simplemente porque no te has estructurado y no tienes un plan económico para poder crecer. O simplemente para los gastos normales de la vida.